Les decía que desde el año 2008 aquí en Uruguay el premio de L'Oréal y UNESCO por las mujeres en la ciencia, que se da en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, ha premiado y ha distinguido proyectos de científicas uruguayas. Vamos a ver cómo fue el trabajo de la primera ganadora, la doctora Silvia Chiflet. Ahora sí, la conocemos a la doctora Chiflet aquí con nosotros. Muchas gracias por estar. Bueno, encantada de estar acá. Debutando en el ciclo Exacto. Bueno, pero ha sido la primera premiada. Así es. Con un proyecto titulado Mecanismos celulares y moleculares de la cicatrización de heridas en epitelios. Ajá. ¿Este trabajo venía haciéndolo desde cuándo su equipo? En realidad este trabajo empieza con algo que no está vinculado a la cicatrización, pero que fue muy importante para que nosotros ingresáramos a la cicatrización, y empieza alrededor del 2000, fines del siglo pasado, no sé, a esta altura. Empezamos a poner en evidencia de que los fenómenos eléctricos en las células, porque las células son como pequeñas baterías, modificaban la estructura de la célula, y eso alteraba podía disminuir o aumentar la estabilidad de las uniones entre las células epiteliales, que los epitelios forman barreras, como la piel, que forma una barrera para que las distintas sustancias no pasen a través de ella, ¿verdad? Todos los epitelios son barreras. Entonces, la estabilidad de las uniones es fundamental para que la barrera se constituya. Si las uniones claudican, la barrera ya no oficia como tal. Y una vez que encontramos eso, decidimos explorar qué pasa durante la cicatrización con esos fenómenos eléctricos y si podían tener algún efecto sobre la velocidad de cicatrización. ¿Y esas baterías funcionan siempre al mismo voltaje o de acuerdo a lo que le sucede al organismo ese voltaje cambia? Bueno, en los tejidos que se llaman excitables, que son las neuronas y las células musculares, es fundamental que cambien, justamente. Son excitables, se les llama excitables porque hay un cambio muy brusco de ese voltaje, que es lo que le da la función al tejido. En los demás tejidos existe un voltaje también de reposo, y se creía que era bastante estable. Sin embargo, actualmente se sabe de que no es tan estable como se creía, pero los cambios no son tan bruscos, claramente, como pasa en el músculo o en el sistema nervioso. Todos sabemos que cambia, los electrocardiogramas muestran cómo cambia el voltaje de la célula muscular, o el electrocardiograma muestra qué pasa con las células nerviosas. En los tejidos no excitables, esos cambios no son iguales, ¿verdad? Son más lentos. ¿Y qué hace con ese voltaje la célula? Bueno, eso es lo que estamos estudiando. No está tan conocido para las células no excitables. Lo que nosotros encontramos es que cambios de esos voltajes pueden regular varias funciones de la célula. Y otros investigadores, ¿verdad? No somos los únicos. Nosotros lo que encontramos de diferente es la función que tiene sobre lo que se llama el esqueleto de la célula. Pero, digamos, la comunidad científica es grande y hay otros investigadores que están estudiando otros efectos de los cambios de voltaje en las células no excitables. Obviamente, las células no se manifiestan todas de la misma manera. Por supuesto, las células son diferentes. Lo que nosotros vimos es que los epitelios tienen una cierta conducta bastante homogénea en relación a algunos aspectos de la biología celular.
Bien, yo estoy pensando, alguien puede pensar en las descargas eléctricas que de repente pasan un día de ausencia de humedad, por ejemplo, demás, cuando una persona dice, Sí. poco menos que armé un arco eléctrico contra algo que pasaba allí. Eso es interesante. Hay la comunidad científica, no nosotros, diversos investigadores que tienen como propósito ver cómo afecta el campo eléctrico en particular la migración y la regeneración. Hay un investigador muy importante, ahora fallecido, era un médico ortopedista, cuyo propósito era ver si administrando campos eléctricos lograba regeneración de miembros amputados o ese tipo de fenómenos, que se ve en organismos más simples. Hay experimentos muy bonitos en una especie de gusano, no es exactamente un gusano, pero que es la planaria, y que se puede regenerar distintas partes, y los campos eléctricos tienen un efecto muy, muy notable sobre la regeneración de las distintas partes de la planaria. Se generan organismos de 4 cabezas o de 4 colas o de cosas de ese tipo por la aplicación de campos eléctricos. No es nuestro campo en particular, pero es algo que está en la comunidad científica y es muy interesante. Ahora, cuando hablaba de objetos no humanos, o sea, seres que no son humanos, pero de seres vivos, estaba pensando en los peces eléctricos, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo funciona? Bueno, nosotros no somos expertos en peces eléctricos, tengo un conocimiento muy limitado, pero la electricidad en los peces se utiliza para diversas funciones. Una de ellas es una especie de órgano sensorial que le permite ver su ambiente, y eso es típico de los pececitos que nadan en aguas turbias, que la visión no les es suficiente. No querría extenderme mucho porque no es mi tema de trabajo, pero es un tema muy interesante que está muy, muy desarrollado acá. Hay varios equipos de investigadores que trabajan en ese aspecto y tienen resultados muy lindos. Bien, volvamos entonces hacia la electricidad de las células, a esas pequeñas baterías que tenemos. ¿El organismo para qué usa esa electricidad? Digamos, todas las células tienen ese voltaje. Lo tienen porque es una imposición físico-química. El hecho de que existe una membrana plasmática que no transmite la electricidad, que es un dieléctrico, impone, y que esté en un medio salino particular, impone que exista ese potencial de membrana. La pregunta es, ¿las células no excitables utilizan ese potencial de membrana? Y eso es lo que nosotros estamos intentando contribuir. Nosotros encontramos que sí lo pueden utilizar, que fundamentalmente en la cicatrización lo utilizan, y que durante la cicatrización cambia el potencial de membrana de las células que están migrando para cicatrizar, y que si se inhibe ese potencial de membrana, no se interrumpe completamente porque la célula es muy inteligente, entre comillas, ¿verdad? Las células no son inteligentes, pero se comporta como si fuera inteligente y tiene muchos mecanismos para lograr un propósito muy importante que es la cicatrización. Pero entonces si uno interfiere con el potencial de membrana, con el voltaje de la célula, ese cambio de voltaje que tiene lugar, se enlentece la cicatrización. ¿Eso quiere decir que si yo aumentara ese voltaje, beneficio la cicatrización? No, al revés. Debe disminuir el voltaje para poder cicatrizar. Si uno lo aumenta, se enlentece. Bien. Entonces, ¿Y cómo se disminuye eso? ¿Cómo hacemos nosotros o cómo hace la célula? ¿Cómo hace la célula para disminuir? La célula manipula lo que se llaman los canales iónicos. Entonces, los voltajes dependen de las diferencias de permeabilidad a los iones o concentraciones de los iones a ambos lados de las membranas. Entonces, insertando canales que cambian ese movimiento iónico a través de la membrana, la célula manipula ese voltaje. ¿Y cómo lo hacen ustedes para Nosotros manipularlo? cambiamos las soluciones que hay a un lado u otro o insertamos canales artificiales. Esa es otra forma que tenemos de cambiar el voltaje artificialmente. Lo interesante es que el movimiento celular es importante en varios aspectos. Uno es la cicatrización, es muy obvio y todos pueden entender que las células tienen que moverse y cerrar el agujero para que cicatrice. Pero puede ser importante inhibirlo, ese movimiento celular, en algunas circunstancias. Por ejemplo, en la transformación maligna. Es conocido por todo el mundo que la transformación maligna, las células proliferan mucho, pero a su turno migran, pueden invadir y pueden colonizar lugares lejanos, lo que se llama metástasis. Claro.
Entonces, si uno logra disminuir el movimiento de las células, eventualmente puedes constituir eso una acción terapéutica para enlentecer el proceso canceroso. Y esa acción terapéutica podría estar, ¿cómo alguien podría visualizarlo? ¿Haciendo qué cosa aparece esa acción terapéutica? Nosotros estamos haciendo experimentos a nivel de laboratorio, ¿verdad? Sí, claro. Y a nivel de laboratorio lo que logramos es que introduciendo, inyectando en animalitos de laboratorio soluciones peritumorales, ¿verdad? Cerca del tumor, que cambian el potencial de membrana, logramos que el tumor cambie su comportamiento un poquito. Y alguien puede preguntarse... Pero eso, de llevarlo a la clínica, claro, eso es un paso muy grande, ¿verdad? Estamos muy lejos. ¿Cuánto tiempo lleva en años de investigación de repente lograr estabilizar eso en el animal de laboratorio? Lograr una respuesta que sea la que uno busca en el animal de laboratorio. Claro, este trabajo nos está llevando un poco más de 2 años ya. Bien. ¿Y el salto a lo clínico implica qué cosas? Implica estudios clínicos que nosotros no estamos capacitados para hacer, ¿no? Pero hay todo un protocolo para hacer investigación clínica que tiene muchas etapas. Esta sería la etapa preclínica, que es una de las etapas de la investigación clínica, pero que no es clínica, es preclínica. Claro. Y luego tiene que pasar por una serie de protocolos que tienen que ser autorizados por las autoridades, tiene todo un aspecto ético y tiene que ser realizada por clínicos, ¿verdad? Esta investigación se desarrolla aquí en Facultad de Medicina de la Universidad de la República. ¿Se desarrollan investigaciones similares en otros lados? ¿Están en contacto con científicos que hacen investigaciones similares? Sí, estamos en contacto, pero es un campo bastante nuevo y cada una de las comunidades científicas que trabajan en temas afines tienen un encare un poco diferente. Digamos que no podemos hacer un intercambio demasiado fluido porque nosotros tenemos nuestro aspecto que estamos mirando, que es un poquito diferente al que miran, por ejemplo, los que quieren buscar la regeneración de los miembros. Claro. Es un poquito distinto, ¿verdad? Claro, claro. Entonces... Usted, doctora Chiflet, fue la primera ganadora de este premio. Cuando vio que se hizo el lanzamiento del premio, pensó, bueno, aquí hay una buena oportunidad, entre otras cosas porque el 40% de los investigadores en Uruguay son mujeres. Sí. Digamos, el premio es muy atractivo desde muchos puntos de vista. Por un lado, la investigación es muy cara y el hecho de que sea que tenga una contrapartida económica a los investigadores siempre los atrae porque nunca alcanza el dinero, ¿verdad? Por otro lado, tener un premio siempre es un reconocimiento que todos los investigadores deseamos o nos satisface tener la oportunidad, ¿verdad? Pero además tiene un impacto, yo creo que tuvo un impacto que es el más importante de todos, es el llevar a la sociedad la importancia de la ciencia. Porque si no hubiéramos tenido el premio, las científicas que hemos sido beneficiadas con él, probablemente no nos hubieran conocido, no a nosotros en particular, sino que se hace ciencia y que se hace ciencia que importa y que se hace ciencia que es un pilar de la progresión de la cultura uruguaya y de la cultura internacional, ¿verdad? Entonces creo que ese, en mi opinión, es el impacto mayor que tiene este premio, el llevar a la sociedad el conocimiento de que la ciencia es algo importante. Doctora Chiflet, gracias por habernos acompañado, gracias por ser quien inaugura este ciclo de entrevistas. Muchas gracias a ustedes por darnos también esta oportunidad. Hacemos una pausa y ya venimos.